Bien, hoy vamos a ver el 22º encuentro con Lucas, capítulo 8, versículos 1 a 18. Nos habíamos preguntado cuál es el sentido de las parábolas en el ministerio de Jesús. ¿Quiere el Señor que no comprendamos nada de lo que predica? ¿Cuál es la condición personal que debemos tener cada uno de nosotros para entender su mensaje? Empieza Lucas diciendo que Jesús iba de ciudad en ciudad por los pueblos predicando la buena noticia del reino de Dios. Que lo acompañaban los 12. Antes había dicho cómo había sido la elección de los 12 y ya no los llama discípulos, sino que los llama los 12. ¿Quiere decir que no había otros? Sí, había otros discípulos acompañándolo también. Y entre la gente que lo acompañaba no solamente había discípulos, sino también rabinos, sacerdotes y escribas, saduceos, que buscaban la contradicción de Jesús para poder llevarlo y acusarlo ante el Sanedrín de blasfemo. Pero también había mujeres. Nombra a Lucas a 3, a María Magdalena, de quien había sacado o arrojado 7 demonios. Esto no quiere decir que sea denigrante la mención, sino que simplemente la había curado de alguna afección que había tenido esta mujer. También menciona a Juana, esposa de Cusa, mayordomo de Herodes, mujer acomodada, ya que la mayordomo manejaba las finanzas del rey. Y otra, Susana, de la que no dice nada más. Y otras más, añade. Fíjense, una mujer de la que había arrojado 7 demonios, una mujer de alta sociedad, y otra mujer común, simple, como todas. Es decir, el público que acompañaba a Jesús era variado. Entonces aprovecha esta circunstancia para dejarnos 2 parábolas importantes para cada uno de nosotros. La parábola del sembrador viene acompañada con la explicación que el mismo Jesús da sobre la misma y describe un episodio que es común para la gente del lugar, que es el modo que tiene el sembrador de hacer su tarea. El labrador prepara la tierra, esas parcelas son chicas, no son grandes extensiones, y entonces aprovecha todos los rincones que puede encontrar para poder sembrar. La mayoría es tierra fértil, pero también hay terrenos en donde hay malezas, hay terrenos donde hay piedras, hay lugares en donde está el camino, y aprovecha todo lugar donde pueda tener algún beneficio del sembrado. Y se sembraba de una manera muy distinta a la de hoy en día, se sembraba arrojando al voleo la semilla. Por ese motivo, esta semilla puede caer en los 4 tipos de terreno. Y entonces los resultados que va a encontrar el sembrador van a ser muy distintos. Cuando cae la semilla en el camino o al costado del camino, puede ser pisoteada por los viandantes, puede ser comida por los pájaros. La que cae en terreno pedregoso puede encontrar algo de tierra como para poder germinar, pero enseguida se queda esa tierra sin humedad cuando aparece el primer sol y por lo tanto no puede llegar a fructificar. Hay una tercera que es la que cae entre las espinas, entre las zarzas. Esa encuentra tierra con humedad como para crecer, pero la misma sabroja, la misma maleza la van a ahogar y no va a poder fructificar.
Y la que cae en tierra fértil, sí, prosperará y centuplicará la cantidad de granos sembrados. Es interesante cómo termina la parábola antes de la explicación de Jesús. Y dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Es decir, cada uno de nosotros debe meditar, meterse dentro de estas parábolas y ver qué hay adentro, qué me está queriendo decir Jesús. La parábola es muy clara, pero lo que nos tenemos que enfocar es cómo la recibimos, cómo es nuestra mente al escuchar estas parábolas. Porque si nuestra mente no se abre al mensaje de Dios, al mensaje de la buena noticia, será como la semilla que cae en el camino. Nos olvidamos enseguida de lo que se nos ha predicado, de la lectura, de esta lectura. Es decir, Jesús quiere que investiguemos, que mastiquemos, no quiere darnos la papilla como un bebé. Quiere que degustemos la palabra de Dios. Por eso cuando empieza a predicar a explicar esta parábola, empezamos a descubrir el sentido espiritual que estas parábolas tienen para cada uno de nosotros. La palabra de Dios es sembrada al voleo, para todos. Como vimos al principio, la cantidad y diversidad de gente que seguía a Jesús. Dios la esparce para que llegue a todos, a unos antes, a otros después, a unos de un modo directo, a otros de indirectos, pero las disposiciones del alma, la actitud de la libertad humana ante lo recibido es distinta para cada uno. Y esto determina el desarrollo que esa simiente, esta palabra, va a tener en cada uno de nosotros. La que cae en el camino simboliza la que es oída, pero que no tienen disposición a aceptarla, a meditarla y a hacerla propia. Oyen la palabra y nos inquietan. Ni siquiera echa raíces en esta semilla en el corazón del que le escucha en condición de camino. Después habla de la semilla que cae en terreno pedregoso, símbolo de que recoge con alegría la palabra divina. No alude al terreno compuesto por rocas a la vista, sino a que está cubierta por una tierra que parece que fuera fértil, pero cuando crece la raíz llega a la roca y se seca porque se queda sin humedad. Son los hombres que tienen un obstáculo interior en el corazón. No es dureza del alma, sino superficialidad. Una superficialidad que es un modo de personalidad en la que es un hombre maleable y de una blandura extrema que permite una gran plasticidad exterior pero reducida a una capa finita de tierra. Por lo tanto, la semilla no crece. En el terreno de abrojos y espinas simboliza el alma ahogada por intereses mundanos, la preocupación temporal, el afán de riqueza, la búsqueda de placer antes de cualquier otra cosa. Entre estas zarzas se enreda la palabra divina, se ahoga y se muere, porque no llega a sazonar en el corazón del hombre. Y la tierra buena es el corazón dispuesto a vivir lo recibido. Jesús dice que estas personas conservan la palabra con corazón bueno y recto. Significa que amoldan su corazón a ella sin intentar de acomodarla al propio gusto y al deseo personal.
estos dan frutos con perseverancia. Y entonces llega la otra parábola, la parábola de la lámpara, cuya finalidad es la misma, dicho de otra manera. El Señor alude a esta parábola del lámpara y si se quiere la responsabilidad que tenemos hacia la luz que nos da la palabra de Dios. Si se ha encendido una lámpara y lo ha hecho Jesús al predicarnos la verdad, esta no debe taparse, no debe ocultarse, sino hay que hacerla relucir, para que todos que se acerquen vean la luz. La frase conclusiva puede admitir varias interpretaciones. Podemos entenderla como una advertencia para quien deje la luz escondida y dormida. Lo que han recibido no puede mantenerse oculto, pues tiende por su propia naturaleza a hacerse manifiesto. Al tapar lo que está hecho para lucir y alumbrar, lo que se está haciendo es mostrar cómo es el hombre que la tiene. Lo que han recibido no puede mantenerse oculto. Tiende por su propia naturaleza a hacerse manifiesto. Y al tapar lo que está hecho para lucir, acusa a quien lo recibió. También puede aludir al efecto que su luz causará en quienes lo rodean. Esta pondrá en evidencia los secretos del corazón del hombre y hará que cada uno se conozca a sí mismo y conozca cuanto hay en el fondo de su propia alma. Por eso las parábolas estas hay que meditarlas, hay que profundizarlas, hay que zambullirse dentro de ellas para ver dónde estoy yo, cómo recibo la palabra de Dios, cómo la hago germinar, cómo la hago fructificar. Bueno, espero que esto les ayude a ampliar lo que hemos visto de Lucas 8, 1 a 18. Un abrazo.